tardes, amigos de Onda Digital 18.4 de Televisión Digital. Estamos en señal de pruebas desde la semana pasada y también, por supuesto, con la página web ondadigital.pe. Como ustedes saben, todos los días lunes de 4:30 a 5:30 estamos con este programa de Siempre con la Verdad, comentando y entrevistando personajes de diverso índole, pero fundamentalmente ahora del tema político que nos está embargando bastantes dolores de cabeza. Han visto pues que desde que se cerró el Congreso y se disolvió el Congreso constitucionalmente, han habido una serie de sucesos que ameritan pues no solamente nuestra preocupación, sino también nuestros comentarios. Hoy vamos a tener un programa interesante porque tenemos al doctor Marco Almerí Estrada. Hay un sonido por ahí que, como se darán cuenta, se siente como fondo, pero en este momento, para que vean que estamos saliendo en directo, en vivo y en directo, a través de la señal de 18.4 de Onda Digital. Son exactamente las 4:33 de la tarde y estamos esperando la comunicación a través del hilo telefónico con el doctor Marcos Almerí Estrada. Marcos Almerí, él es médico cirujano, es un político bastante joven, digamos, para los políticos que tenemos ahora pues en el Congreso, los que hemos tenido. Y además ha sido un militante de Unión por el Perú, un militante antiguo de Unión por el Perú, un partido que fundó Javier Pérez de Cuéllar el año 1994. Y con Marco Almerí vamos a conversar porque él ha remitido una carta al Comité Directivo Nacional de Unión por el Perú manifestando su renuncia a la posibilidad de ser candidato al Congreso de la República. Entonces, acá tenemos, creo que ya me están pasando a ver, por favor, el teléfono para poder... sí, sino que hay unas cuestiones... A ver, creo que sí, se corta la señal, tenemos una serie de problemas técnicos que ya lo estamos solucionando. Y les decía pues que Marco Almerí ha mandado un documento, una carta el día de ayer, porque ayer se llevaron a cabo elecciones en casi todos los partidos políticos. Tenemos 24 partidos políticos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones con derecho a presentar una lista al Congreso, a este Congreso que es el complemento del disuelto el día 30 de septiembre. Este Congreso se inició el año 2016, 28 de julio, y debería terminar, o va a terminar formalmente como periodo congresal el 28 de julio del año 2021. Entonces todavía tenemos más o menos unos 15 meses para que este Congreso funcione. Tenemos una comisión permanente que está, de acuerdo a la Constitución, funcionando con el fin de ser una suerte de mesa de partes, porque eso es lo que manifiesta la Constitución, y un poco para que vaya ordenando el trabajo que va a remitir al nuevo Congreso que ingresa, valga la redundancia, el día... será la primera semana de marzo que juramente, estimamos, ¿no? Porque generalmente los congresos empiezan sus sesiones parlamentarias en el mes de marzo y en el mes de julio. Estimamos que en el mes de marzo se está iniciando este nuevo congreso después de las elecciones del día 26 de enero. Pero bueno, contándoles pues que así como UPP han habido elecciones casi en todos los partidos y tenemos algunas informaciones, algunas listas, algunas sorpresas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del Fujimorismo, ¿no? El Fujimorismo, o sea, Fuerza Popular, no va Keiko Fujimori. Keiko manifestó que no iba a postular, que iba a dedicarse un poco a su familia y a terminar, en realidad, los problemas legales que tiene todavía, porque ella, como ustedes saben, está en una prisión preventiva, ¿no? En Santa Mónica, hay una cárcel muy cerca de Santa Mónica, son dos prisiones contiguas. En una de ellas está la señora Keiko Fujimori, pero en la lista de Fuerza Popular, después de la elección, no sé, creo que ha sido por delegados, no creo que haya sido un militante un voto, bueno, han determinado que como número 1 va la señora Marta Chávez. ¿Recuerdan quién fue Marta Chávez? Bueno, Marta Chávez fue la que trabajó de la mano con el presidente o el expresidente Alberto Fujimori el año 1992-93, justamente entró ella al CCD para presidir el Congreso, ese Congreso que finalmente dio al país la Constitución que hoy día tenemos. Algunos dicen que no es una Constitución válida, algunos dicen que solamente le llaman la norma constitucional, como por ejemplo el doctor Boreo Odría, que tiene toda una tesis al respecto. Creo que ya tenemos al doctor Almerí. A ver, permítame, por favor. Vamos a hacer... ¿Aló?
Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Marco Almerí, Robert Castro Guerra te saluda y estamos aquí en Siempre con la Verdad a través del canal 18.4 de Televisión Digital, Onda Digital Perú. Marco, muy agradecido por contestarnos la llamada. Sabemos que estás en este momento pues atendiendo tus labores como médico cirujano, pero tú también eres político y eres un militante antiguo de Unión por el Perú, y hemos conocido pues de una carta que se remitió el día de ayer al Comité Directivo Nacional, precisamente al secretario general, al señor José Vega. Queríamos un poco conocer, bueno, cuáles los antecedentes o en qué se basa tu carta para remitirla en los términos que lo has mandado. Bueno, mira, no solo yo, sino yo creo que el 95% de todos los militantes de Unión por el Perú de este país, esperamos por años que el partido pues vuelva a enarbolar los postulados con los que fue creado por el embajador Pérez de Cuéllar. Pero durante 25 años el partido ha estado secuestrado por el señor José Vega Antonio. Es una persona que se ha reelegido permanentemente como secretario general. Él no es de las personas que creen importante, por ejemplo, la alternancia en el poder, y la forma como se ha reelegido no tiene visos de democracia. Y lo que ha pasado en este proceso actual es que ha puesto el partido de Pérez de Cuéllar al servicio de Antauro Humala y de los etnocaceristas. Ha hecho un acuerdo de patas en el penal. ¿Por qué? Porque los etnocaceristas no son un partido político, no tienen personería jurídica, de manera que solamente ha sido un acuerdo entre patas en el penal, donde han armado una lista congresal, cuyo propósito es tener una bancada en el Congreso que pueda negociar la salida de sus líderes. Tienen preso a Antauro Humala y lo necesitan libre antes del 2021 para la campaña. Ahora, Antauro Humala encabeza la lista del Congreso por Lima, y esta lista, por lo menos él va a ser tachado, ¿no? Él sabe que va a ser tachado. Sin embargo, el propósito de ponerlo con el número 1 es de levantar a todos los número 1 que los etnocaceristas han puesto en todas las regiones del Perú, excepto en Ancash. En todas las regiones del Perú, los número 1 son etnocaceristas y buscan levantar su imagen con el número 1 que tiene Antauro en Lima, para tratar de meterse al Congreso y tener una bancada que negocie la libertad de Antauro Humala, y no solamente la de él, caramba, o sea que la de Adubiri en Puno. Y además, ¿por qué no poner esos votos al servicio de las propuestas de quienes quieren volver al Congreso y que fueron disueltos, como por ejemplo los congresistas apristas, los congresistas fujimoristas, quienes están planteando que la primera medida que debiera de hacer el nuevo Congreso es vacar a Vizcarra, y para eso se necesitan votos que perfectamente los pueden tener de los antauristas, de los etnocaceristas, porque tienen en común el que sus líderes están presos, o porque sus líderes están por entrar a la cárcel, o porque sus líderes están siendo acusados de corrupción. Entonces necesitan volver a armar una bancada que ha sido disuelta recientemente, para volver a poner contra las cuerdas al gobierno y negociar sus intereses personales. A ellos no les interesa, por ejemplo, sacar adelante las reformas político-electorales que el Congreso saliente no quiso debatir y no quiso aprobar. No les importa la reforma judicial, no les importa el tema de las AFPs, no les importa el tema minero, el tema agroexportador. A ellos solo les importa sacar de la cárcel a sus líderes y volver a hacer un Congreso obstruccionista, conflictivo, confrontacional, y postergar lo que el pueblo reclama, que son las reformas, para seguir avanzando, para seguir como patria creciendo. Entonces, ante esa situación, es que yo, un militante de 17 años en el partido, por admiración al excelentísimo embajador Javier Pérez de Cuéllar, he dicho que no puedo acompañarlos porque sería parte y cómplice de un complot contra la patria. En realidad, los diferentes partidos políticos, ¿no?, parece que no hubieran entendido el mensaje
que se dio el 30 de septiembre con la disolución constitucional del Congreso. Y, por ejemplo, así como están convocando o han integrado a sus listas, con el caso UPP, al señor Antauro Humala, en el caso del Fujimorismo está Marta Chávez, en el caso del APRA está Mulder, en el caso de APP está el señor Chejade, que estuvo cuestionado por el tema en un almuerzo que hubo en la Bruja de Cachiche. Está, en realidad, casi ningún partido, en el partido Contigo está nuevamente Eresi, Chepú, Yané Sánchez, personajes cuestionados. Entonces, con ellos vamos a tener más de lo mismo, o esperamos verdaderamente que el pueblo, el ciudadano, vote con conciencia y tache y elimine pues para siempre a estos partidos que nos van a ocasionar, nos estarían ocasionando un Congreso más complicado y peor del que hemos tenido. El Perú está en peligro ante esta clase política que quiere volver al Congreso con los mismos postulados obstruccionistas, conflictivos, confrontacionales, y seguir deteniendo el avance y el desarrollo de nuestra patria. Hay tantos problemas en nuestra vida diaria, como por ejemplo la seguridad ciudadana. Hay 4 millones que no tienen agua y desagüe, hay 7 millones que no tienen seguro integral de salud, etcétera. Y todos sabemos los problemas que tenemos: el tránsito, el tráfico, los robos, etcétera. Pero eso a ellos no les importa. Discutir esos temas, arreglar las leyes para hacerlas más efectivas contra ellos, eso a ellos no les importa. A ellos solo les importa negociar sus intereses personales, sacar de la cárcel a sus líderes, bloquear los procesos judiciales que se están haciendo por corrupción a sus integrantes, protegerse, impunidad. Eso es lo que les interesa, y todos ellos quieren volver, y el pueblo tiene que despertar. Nosotros no podemos ser parte de esa situación, y me he animado a, primero, a renunciar a un interés personal que era, a un derecho. Me hubiera encantado poder ir al Congreso para sacar adelante estas reformas, por ejemplo, postergadas, pero no se puede con esta gente. No puedo acompañar, no puedo defender, no puedo sustentar esas tesis, esos proyectos, esas propuestas que ellos tienen, porque eso va en contra de nuestra patria. Pero tampoco me puedo quedar callado. Y por eso, esa es la razón que a mí me anima a advertir a la población que no puede equivocarse en votar por este tipo de personas. Fíjese, en el caso de UPP, Antauro va como 1, José Vega va como número 2, y José Vega, pues nosotros lo conocemos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, fue presidente de la comisión, por ejemplo, de fiscalización en su momento, y él es el que evaluó, por ejemplo, el tema Comunicore, ¿no? El tema ese en el que pobladores que viven en esteras, en los cerros de Comas, fueron en bolsas negras y sacaron 35 millones, cobraron 35 millones de los bancos, un dinero que se fumó y cuyo juicio prescribió simplemente, no se encontró culpable porque prescribió, la justicia se hizo lenta ahí. Entonces, ese tipo de congresistas que no han tenido un comportamiento idóneo cuando llegaron al Congreso no pueden volver, ¿no? Ahora, Marco, entonces, sí. ¿Tú crees? Sí, termina, no, sigue nomás. Entonces, yo le decía que el pueblo tiene que abrir los ojos, porque lo que se está preparando es volver a meter un grupo de diferentes partidos políticos, pero un grupo congresal importante que adentro se van a aglutinar para arrinconar nuevamente el gobierno y comenzar a negociar cada uno para su lado sus problemas personales, de juicio, de corrupción, de impunidad. Por ejemplo, en la lista UPP, en el 3, ¿quién va? Bueno, va Virgilio Acuña. Sí. Virgilio Acuña, en el pasado, ¿quién fue? Bueno, uno de los esbirros del señor Castañeda. Llegó al Congreso por Solidaridad Nacional, y es por eso que no me extraña que en la lista de UPP, ¿qué cosa tenemos? A los etnocaceristas. Solo hay uno que es un mal representante de UPP, que es el señor Vega, y todos los demás son los de Solidaridad, de manera que es un caballo de Troya en cuyo vientre está yendo gente de Solidaridad, gente del etnocacerismo, con propósitos oscuros, ¿no? De arrinconar la democracia, de arrinconar el gobierno, de no hacer viable, de hacernos la vida a cuadritos, y ante eso nosotros no nos podemos callar. Ahora, ¿tú crees que el etnocacerismo, Antauro Humala, tenga el poder suficiente para superar el 5% y colocar por lo menos un congresista en el Parlamento? Mire, yo la verdad le digo, el cálculo que ellos tienen es que en el sur del Perú
sostienen ellos que tienen arraigo. Ellos Sí. que confían que en el sur del Perú van a obtener una buena votación que les permita pasar la valla electoral y tener con ello una bancada. Y si es así, ¿por qué no? ¿Y por qué, si es así, por qué no han hecho su partido? Salimos a declarar con el ánimo de decirle a la gente que nos escucha Ajá. que no se deje llevar por cada sirena, ¿no? Estas personas no están persiguiendo el bien común, ¿no? Estas personas no están buscando el bienestar de los problemas del ciudadano, están buscando solucionar sus propios problemas de corrupción, de impunidad. Entonces, nosotros no debemos ser comparsa de esto. La gente no puede equivocarse al votar en estas elecciones de enero del 2020. Hay que escoger bien y no podemos votar por los que en el pasado ya nos han traicionado. Ujú, sí. No, lo que yo decía, si ellos creen tener la fuerza suficiente para poder hacer una bancada en el próximo Congreso, ¿por qué no han tenido la habilidad? ¿Aló? ¿Me copias? ¿Aló? Ya, ¿por qué no han tenido ellos la habilidad de juntar su firma, de hacer un partido? O sea, yo calculo, si me junto con alguien que pueda darme a mí los réditos suficientes para tener una bancada, pero ¿no estarían jugando, no han hecho un mal cálculo para llegar a esto? Definitivamente sí. Pues son personas inescrupulosas, le voy a decir. Son personas muy inescrupulosas, la verdad, con muy poca preparación, pero con demasiada ambición. No tienen tapujo de juntarse con quien sea con el propósito de alcanzar sus objetivos de desestabilización de la democracia y de la patria. Uh-huh. Entonces, fíjense usted, a mí me invitaron para ser parte de la lista, ¿ya? Y le voy a contar que yo durante toda esta semana que pasó anduve diciéndole al secretario general eterno por 25 años, José Vega, le decía: no es conveniente para el país esta ni siquiera alianza, no este acuerdo que usted ha tenido en la cárcel con el señor Antauro, pero él había confeccionado la lista seguramente en el penal, y usted puede creer que ha habido siquiera una reunión con los miembros los integrantes de la lista. No ha habido absolutamente ninguna reunión, jamás nos hemos visto la cara. Uh-huh. El único que sabía quiénes estaban en la lista era el señor José Vega, el señor Virgilio Acuña y el señor Antauro. Esta ha sido una lista hecha en el penal entre patas, con un solo propósito, que es crear un congreso confrontacional y detener el avance del país. Y fíjese usted que además dentro del Partido de Unión por el Perú, donde tampoco hay democracia, se ha hecho pues a nivel de todas las regiones del Perú pseudas elecciones, ¿no? Pseudas elecciones amañadas con el propósito de elegir a un delegado que ha venido a Lima simplemente a vestir de democracia una liga que se hizo en el penal, entre patas. Entonces, no genera ningún tipo de expectativa ni esperanza. Ojalá que la gente lo vea así y no les dé la confianza, porque no se la merecen, ¿no? Nosotros no podemos volver a la situación que se resolvió con la disolución del Congreso. El país necesita proactividad, el país necesita avanzar, necesita sacar adelante las reformas de los diferentes áreas laborales, educacionales, de justicia en el país, para seguir creciendo. Entonces, haríamos mal en acompañar eso. Yo creo que, y espero de verdad que la gente recapacite, no les dé el voto. Fíjense, le cuento una perla más. El señor José de Antonio, ¿no?, ha puesto como número 1 en Ancas a su hermano. Ahí está publicado, usted puede ver. Sí, sí. El número 1 en Ancas a su hermano. Entonces, ¿qué cosa es su hermano en el partido? Nada. ¿Qué vida partidaria ha hecho? Nada. ¿Qué laureles tiene? Ninguno. Solo es una persona de la confianza de él, que cuando llegue al Congreso, cuando va a seguir los dictados de José Vega para obtener un voto más congresal y poder sacar adelante los propósitos que ellos persiguen. Es decir, ellos no están buscando colocar a los mejores cuadros del partido para ofrecerle lo mejor al país. En absoluto. Están utilizando UPP indignamente con propósitos oscuros, pero muy alejados. Y en Arequipa va el señor Edgar Alarcón. Edgar Alarcón va número 1 en Arequipa. Edgar Alarcón, el uno que fue
Contralor de la República, ¿no? Claro, y al que se le escapó todas las tortugas. Así es. En su periodo de Contralor jamás encontró todas las barrabasadas que hemos visto que Odebrecht ha hecho en esa patria, no solamente Odebrecht, OAS y todo el Club de la Construcción. A él se le pasó todo eso. Pero ellos, ¿por qué quieren llegar? Precisamente por hacer la alianza de la impunidad. Su premio. Están buscando en el Congreso entre fujimoristas, apristas, etnocaceristas, petistas, solidaridad. Todos ellos quieren hacer la gran alianza de la impunidad. Eso es lo que están propiciando. Y yo desde aquí aprovecho tu radio, tu llamada, para pedir perdón al señor Pérez de Cuéllar. Señor Pérez de Cuéllar, le pido perdón. El señor Pérez de Cuéllar está vivo. En enero, un domingo antes de las elecciones, cumple 100 años. 100 años, sí. Y a mí me duele de verdad que en nombre de él se estén haciendo todas estas tropelías. Sí, y efectivamente. De verdad. Efectivamente. Ahora, has mandado un mensaje a la ciudadanía para que se sepa qué cosas presenta UPP. Has mandado un mensaje de perdón a don Javier Pérez de Cuéllar, ¿no? Por una vergüenza ajena, ¿no? del tema. ¿Cuál sería el mensaje a la militancia? A esa militancia que ha sido marginada en esta oportunidad, una vez más, en la lista de Unión por el Perú. Bueno, a la militancia quiero decirles que primero estoy con ustedes en el sentido de que sé y siento como ustedes cómo han sido dejados de lado no solo en este proceso, sino en todos los procesos anteriores, en donde solamente hemos, por mandato de José Vega y compañía, hemos llevado siempre candidatos fuera de nuestro partido y hemos servido como vientre de alquiler para ellos, que luego además que ingresaban siempre se iban. A ellos les digo que a partir de febrero del año 2020 ya entra en función las nuevas leyes electorales. Esperamos que con la fiscalización de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones podamos revertir esta situación y recuperar, rescatar el partido de Pérez de Cuéllar, que ha sido secuestrado durante 25 años, para ponerlo al servicio de la patria. Los postulados de Pérez de Cuéllar son completa y absolutamente contrarios a los postulados que enarbola el señor Antauro Humala. Esto es casi una violación de un partido político. Y nosotros, los militantes que llegamos al partido por admiración a Pérez de Cuéllar, pues esperaremos a febrero para revertir esta deshonra. Ok. Bueno, muchas gracias, Marco. Ha sido bastante explícito. Creo que más allá de la indignación que cada uno siente, hay acá un deber para el día de las elecciones, el 26 de enero próximo, saber elegir. Creo que están informando los medios de comunicación y el Estado se está comprometiendo, el gobierno central, a tener una vía de acceso para que conozcamos y revisemos todos los ciudadanos. Tenemos la responsabilidad de que el próximo Congreso no sea igual ni peor del que hemos tenido. Y eso va a depender ahora de cada uno de los ciudadanos, y estamos pues advertidos. Muchas gracias, estimado Marcos, por contestar nuestra llamada, y esperamos tenerte pronto por aquí. Muy agradecido. Buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Bueno, hemos tenido a Marco Almería Estrada, médico cirujano, político y militante de Unión por el Perú, que ha manifestado, como hemos visto, su indignación por lo que ha acontecido en el campo de UPP, en el partido de Unión por el Perú, al haberse hecho una alianza que permite ahora tener al señor Antauro Humala como número 1, cabeza de lista de la lista congresal, en este caso para Lima. Vamos a ver si el Jurado Nacional de Elecciones acepta eso. Suponemos que va a haber una tacha, pero ya está manchada la camiseta, como dirían pues en el argot futbolístico. Vamos a hacer una pausa, van a ser las 5 de la tarde y retornamos aquí en Siempre con la Verdad. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos,
Maestro, demuestra tu talento en el 11º Concurso Nacional Magisterial de Canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Centro Comercial Polvos Azules, de todo para ti. En calzado, maletas, bazar, artesanía, artefactos. Seguridad permanente, 2 amplias playas de estacionamiento. Paseo de la República, 475 La Victoria. Visítanos en www.polvosazules.pe. Ven y cómprale al Perú. Cómprale a Polvos Azules, la primera fuerza comercial del Perú. Bueno, continuamos aquí en Onda Digital. Repetimos, estamos en señal de prueba en los 18.4 de televisión digital y a través de la página web. Estamos en www.ondadigital.pe. También estamos en directo a través de fanpage y YouTube de Onda Digital y también de Pulso Informativo. Pulso Informativo Digital, exactamente. Y estas entrevistas el programa entero pueden después verlo porque se cuelga en el YouTube y también en el fanpage de Siempre con la Verdad Informativo y Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, como todos los días lunes, de 4:30 a 5:30. Y hemos escuchado ahora la entrevista telefónica que hemos hecho al doctor Marcos Amerí. Estamos esperando al doctor Dante Yorgues, que también ha comprometido su presencia para conversar no solamente sobre el tema de las elecciones internas de los partidos políticos, que como estamos viendo, esperemos que no sea más de lo mismo, ni tampoco, por lo menos, tiene que superarse lo que hemos disuelto, y gracias a Dios ha habido una disolución constitucional, sino también queremos hablar de la situación política y social en los países de Sudamérica. Como hemos visto, ya hemos tenido conocimiento, hay una suerte de conflictos de toda índole, tanto de los gobiernos de derecha como los gobiernos de izquierda, porque acaban de pedirle 48 horas de plazo le han dado a Evo Morales para que deje el poder. Ya ni siquiera el candidato que tenía el señor Mesa, que era el segundo que quedó, que había reclamado por un supuesto fraude en las elecciones del país boliviano. Ahora hay otro grupo de mayor, conflictividad que le está poniendo hasta plazo. 48 horas le ha dado el plazo. Vamos a ver qué acciones toma Evo Morales en el caso de Bolivia. Similar situación, ya tienen 19 días, 20 creo que hoy, ya Chile. Y continúan los conflictos, continúan los problemas de toda índole en Chile, social, económico y por supuesto político. Están pidiendo la renuncia de Piñera a la presidencia de la República. O sea, le están pidiendo a Bolivia, que es un gobierno de izquierda, chavista se le dice al gobierno de Evo, que renuncie. Y por el otro lado, el neoliberalismo prácticamente que enarbola Chile, o que siempre ha enarbolado a los gobiernos chilenos, en este caso el señor Piñera, también están pidiéndole su renuncia. O sea, hay acá, no se puede decir que hay una complicidad para que salgan todos los gobiernos, porque ambos gobiernos son distantes y distintos en el campo de la ideología, por lo menos que practica cada uno de sus gobernantes. Entonces acá hay mucho que analizar, ¿no? En el aspecto social, en el aspecto sociológico, en el aspecto diríamos que hasta psicológico, ¿no? de la gente, para ver qué verdaderamente es lo que queremos. Se ha dicho mucho con el caso de Chile, de que Chile no quiere que se repita, ¿no? O que venga un chavismo ultranza, ni que venga un gobierno tipo Venezuela, ni que Evo Morales replique lo que está haciendo en Bolivia, sino quieren corregir el modelo, no quieren cambiarlo, sino hacer unas correcciones del tema. Pero último minuto, efectivamente, gracias Rodolfo. Poder Judicial, ¿verdad? 18 meses de prisión preventiva contra 14 de los 16 árbitros acusados por favorecer con los laudos a la empresa Odebrecht. Entre ellos están el señor Humberto Abanto, que es abogado de Uchiyama, Fernando Cantuarias, Marco Espinosa, entre otros.
Repito, Poder Judicial acaba de dictar 18 meses de prisión preventiva para 14 de los 16 árbitros acusados de favorecer con sus laudos arbitrales a la empresa Odebrecht. Entre ellos, repito, Humberto Abanto, Fernando Cantuarias, Marcos Espinosa, entre otros abogados de los más conocidos por lo menos. Y efectivamente, pues hoy día también, aparte de eso, de que definía el Poder Judicial, y lo acaba de definir, también hoy día tenían que salir los 28 seleccionados de los 160 creo que han postulado para la próxima Junta Nacional de Justicia. Estamos esperando prácticamente con ansias, porque en realidad los conflictos en el Estado surgen porque hay dos poderes políticos, y estos dos poderes políticos quieren tener el control, el poder, valga la redundancia. Entonces, entre el Ejecutivo y el Legislativo se están matando. Pero acá hay un primer poder del Estado que ha sido relegado. El primer poder del Estado es el Poder Judicial. Entonces tenemos que hacer que este Poder Judicial, o que el Poder Judicial que tenemos o que deberemos tener en el Perú, tiene que ser verdaderamente integrado por personas idóneas, por personas con una integridad lo más pristina posible, para que en el caso de un conflicto pues entre dos poderes salga el Poder Judicial a poner orden y a definir la situación. Por ejemplo, esta demanda de competencial, ¿no? Que a propósito ha sido asumido la semana pasada la semana pasada por el Tribunal Constitucional. El Tribunal ha admitido, repito, esta demanda competencial del Congreso, o por lo menos de la Comisión Permanente del Congreso, que es lo que queda del disuelto Congreso anterior. A mi entender no debió hacerlo, sin embargo lo ha admitido, pero ha manifestado que lo ha hecho con el fin de pronunciarse finalmente sobre el tema de fondo, que si se estaba bien o estaba mal dada la disolución. Si la figura de la disolución fáctica o de la negación fáctica, ¿no? que argumenta pues el presidente de la República y argumentó el primer ministro para disolver el Congreso, es verdaderamente válida en este momento, o de acuerdo a los órdenes constitucionales, de acuerdo a lo que estipula nuestra norma, la ley de leyes. Entonces, por esa razón habría recibido y también un poco para calmarlo. Ayer leía un artículo del señor Federico Salazar, ¿no? De que decía que que el Tribunal Constitucional se había convertido pues en una suerte de ansiolítico, ¿no? Que tenía que calmar. Pero es que en realidad, ¿qué es lo primero? ¿La norma o el hecho? Definitivamente, para que una vez que suceden los hechos, las normas se tienen que aplicar y se tienen que acondicionar a eso. Y eso tiene que ser consecuencia de un pacto social, un acuerdo entre la ciudadanía. Y ese pacto social finalmente se constituye, se acuerda y forja una constitución para que norme ese pacto social y todos vivamos en paz. Esa es la idea, en resumen. Pero acá, como no tenemos una buena constitución, tenemos un Tribunal Constitucional que, a mi entender, no debería existir. Las funciones del Tribunal Constitucional debería tenerlas una Sala Constitucional Suprema en la Corte, en el Poder Judicial. El Jurado Nacional de Electores tampoco debería existir, porque ese jurado electoral debería estar dentro de una sala electoral suprema del Poder Judicial. Entonces, tenemos que todos los jueces, todos los que funcionan o fungen de impartir justicia, así sean integrados, como por ejemplo hoy día lo tiene con una serie de representaciones, pues el Jurado Nacional de Elecciones, hay un mecanismo para llegar a él y garantizar pues la idoneidad de los individuos. Tenemos un cuestionado presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es el que va a llevar adelante las próximas elecciones congresales, que es el señor Ticona, que ha sido, han evidenciado una conversación que ha tenido pues con el señor Inostroza, y no ha dicho absolutamente nada. Ha dicho, bueno, eso corre por cuerda separada, que el poder... Pero sabemos pues que por similar situación cayó un ministro, el ministro Eresi, ¿no? Fue expectorado del gabinete ministerial, el primer gabinete que tuvo el señor Martín Vizcarra. Entonces, ya no solamente los indicios, ya uno escucha, ya uno sabe. Ayer incluso, ¿no?, que ha salido también otros audios que ha publicado el señor Martín Belaunde, ¿no?, donde supuestamente él ha grabado una conversación o una entrevista que le estaban haciendo unos fiscales respecto a estos temas de Odebrecht, a ver si conocía o no conocía a Barata. Entonces ahí hay mucho que decir, los fiscales los ponen en salmuera. Es que en realidad
no sabemos por dónde están los cuellos blancos, están por todas partes, y ese es un peligro y eso tenemos que evitarlo. Pero mientras tanto tenemos que esperar, bueno, por lo pronto tenemos unas próximas elecciones, gracias a Dios que las próximas elecciones, haciendo un paralelo o una cuestión, digamos, ligándola al comentario que hice respecto de Chile, los sucesos en Chile, decía yo, que son una suerte de reclamo, ¿no?, de una clase media que ha sido prácticamente, han reducido la pobreza efectivamente, los índices así lo manifiestan, pero las desigualdades han crecido. Entonces, si no hay una reducción de la desigualdad, definitivamente los reclamos van a seguir manifestándose y de manera abismal, y de manera fuerte, como está sucediendo ahora. Eso no ocurre, o no ha ocurrido, o no podría ocurrir en el corto plazo, por lo menos en Perú, en la medida de que ha habido se ha atendido un reclamo popular que era la disolución del Congreso. Se ha disuelto el Congreso constitucionalmente, no como lo hizo Fujimori, ¿no?, a patadas, que cerró el Congreso, cerró la Contraloría, la Fiscalía, cerró todo lo que pudo, se secuestró los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Acá tenemos una disolución de acuerdo a la Constitución que el mismo Fujimorismo dejó para nosotros. Una Constitución que yo discrepo bastante, y aunque no ha habido mayor reforma, sino en el campo exclusivamente económico, ¿no?, donde hacen prácticamente al consumidor como sujeto principal del Estado, cuando el sujeto de derecho del Estado debe ser la persona humana. Entonces tenemos que un poco, ahí justamente lo que decía Pérez de Cuéllar, ¿no?, hacer una economía con rostro humano, porque finalmente somos los humanos los que vamos a beneficiarnos de las bondades de los servicios que debería atender un Estado. No queremos un Estado empresario. Ya hemos visto pues las desgracias que nos ha traído los Estados empresarios. Pero tampoco queremos pues que haya un abuso, ¿no?, del sector privado en contra de del consumidor en general, como si se le llama. El consumidor ahora ha salido pues como un personaje de primer orden, cuando la persona humana es lo que debería primar. Eso mismo ha pasado en Chile, eso mismo no queremos que pase en Perú, ¿no es cierto? Por ahí había un chiste, ¿no?, que un meme, perdón, no, es una caricatura que sacaron en la República, en el Comercio, entonces, donde te hablaba Rospigliosi con Altaus, ¿no?, diciendo pues, oye, mira qué barbaridad, quieren cerrar el Congreso, hacer una serie de medidas. Me dice, sí, pues Vizcarra es un, ¿cómo le llaman un chavista. No estoy hablándote de Vizcarra, estoy hablándote del presidente Piñera. Entonces, ¿por qué? Porque había dicho Piñera que va a aumentar los sueldos, va a reducir los sueldos de los congresistas, va a dar mayor inversión a la educación, y no es cierto, una serie de medidas sociales que ha dictado Piñera con el fin de calmar las aguas, y que parece que no lo está logrando hasta ahora. Van 20 días, creo ya con hoy día, 20 días que de conflictos, de reclamos de la gente que está allí. Entonces, yo creo que tenemos que poner las barbas en remojo y agradecer que ha habido una disolución y que por lo pronto no va a pasar eso. Siempre y cuando el próximo Congreso, ojo, el próximo Congreso tiene que también entender, por eso he dicho en las últimas semanas que hemos venido acá comentando después de la disolución, que tiene que haber definitivamente una suerte de reunión entre los principales dirigentes nacionales de los partidos políticos para que se sepa cuál va a ser la agenda del Congreso próximo. Solamente son 15 meses. Se puede hacer mucho, pero también el que mucho abarca poco aprieta. Concentrémonos, culminemos con las reformas que todavía están pendientes. Atendamos la urgencia para dar facilidades económicas, porque por ley se determinan esas, o también las exoneraciones tributarias necesarias para el tema de la reconstrucción, para atender los problemas sociales de muchas partes del país. Lima no es el Perú. Así lo diga Valdelomar, que acaba de cumplir pues 100 años de su fallecimiento, se ha estado celebrando, ¿no?, 100 años de sus obras. Y Valdelomar decía, pues, ¿no?, el jirón de la Unión, el Perú es Lima es el jirón de la Unión, el jirón de la Unión, el Palais Concert, y el Palais Concert soy yo. Decía así, pero lamentablemente pues esa idea que tiene más de 100, ya prácticamente 100 años va a tener, esa idea ya no podemos seguirla enarbolando. ¿Por qué? Porque si no nunca vamos a salir adelante.
Nunca vamos a reconocernos entre nosotros que acá en el Perú tenemos más de 52 naciones. El Perú nunca va a lograrse una sola gran nación si las 52 naciones no nos reconocemos, no nos conocemos y nos reconocemos y nos aceptamos. Así sea una nación pequeña de 100 o 200 personas, tenemos que conocernos y reconocernos. Mientras tanto, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a seguir eligiendo, van a haber partidos, va a haber nuevas formas de organización. Por ejemplo, el tema de Chile nos llama la atención a todos los partidos políticos, porque los muchachos menores de edad, estudiantes con una alta capacidad de decisión política, porque son mejores educados que los escolares que tenemos en Perú, entonces tomaron una decisión política y su partido político y su movimiento fue a través de las redes sociales. Utilizaron algo que nosotros a lo mejor todavía no estamos tan habilitados, que nuestras generaciones o las generaciones pasadas no han podido hacerlo. Por eso nos teníamos que reunir pues en las plazas y hacer las grandes marchas. No, ahora las marchas se convocan y se hacen, hasta los mítines se hacen pues ¿cómo se llama? Por internet, por el WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram, ¿no? Y ya cuando no es soportable, pues ya no pueden, salen a las calles. Y eso hicieron los estudiantes. Y eso también me da a pensar de que a lo mejor es necesario evaluar también el tema del derecho para tener acceso a la política. ¿Por qué no votan los menores de 18 años? En Costa Rica, por ejemplo, hubo una experiencia hace muchos años, ¿no?, para que los menores de edad votaran en el momento que habían elecciones generales para los adultos. Y los resultados que metían los menores, los niños escolares, eran mucho más inteligentes que los resultados de los grandes, porque los grandes estaban al cálculo a ver qué me da, si me daba el tupper, porque igualito, el tupper no es solamente invento de fujimorismo, es así como había tupper, había también loncheras como el APRA, entonces ha habido de todo en todo el mundo. No somos una isla, el ser humano es así. Y en Costa Rica la elección de los estudiantes, de los menores, de los escolares, era mucho más inteligente y habían decidido por un mejor candidato que el que había decidido la gente mayor de edad. Entonces tenemos que evaluar eso. Vamos a hacer una pausa y retornamos en el último bloque. Estamos esperando al doctor Dante Yorgues. Ojalá pues estemos acá con él, contemos con su presencia para hacer las preguntas que teníamos pensado. Un gran comercial y retornamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º Concurso Nacional Magisterial de Canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.rama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. De Rama Magisterial, seguridad social para el maestro. Centro Comercial Polvos Azules, de todo para ti. En calzado, maletas, bazar, artesanía, artefactos. Seguridad permanente, 2 amplias playas de estacionamiento. Paseo de la República, 475 La Victoria. Visítanos en www.polvosazules.pe. Ven y cómprale al Perú. Cómprale a Polvos Azules, la primera fuerza comercial del Perú. Bueno, entramos a la última parte de Siempre con la Verdad. Rápidamente se nos ha ido esta hora, pero las noticias, los comentarios, las informaciones que hemos brindado y que hemos comentado, pues, ameritaban extendernos en cierta forma, y queremos que desde el principio este programa ha sido justamente para un poco educar, informar, enseñar de los temas de índole político a la ciudadanía y a nuestros escuchas, que ya no son solamente radioescuchas, sino son televidentes a través de canal digital Onda Digital 18.4, que estamos en señal de prueba, y repito, transmitiendo a través también de la web ondadigital.pe y el fanpage de YouTube Onda Digital Perú. Asimismo, por el fanpage de Perú
Pulso Informativo Digital. Y hay otros temas adicionales que quisiera aprovechar en estos últimos 15 minutos. Estábamos esperando, como anuncia el doctor Dante Yorgues Villasante. Él es un médico, él es deportista, ha sido miembro de la selección peruana de atletismo hace muchos años. Es historiador, trabaja ahí en el centro, en el CAIN, está trabajando requiriendo alguna información de allí. También es un político y bueno, nos había anunciado pues que nos iba a dar una primicia aquí porque había encontrado unos documentos bastante reveladores de lo que sucedió pues el año 1780. 1780, estamos hablando de unos 9 años antes de que fue la Revolución Francesa. 9 años antes de la Revolución Francesa, en el Perú, se estaba rebelando José Gabriel Condorcanqui de la dominación española. O sea que el tema de la Revolución Francesa no solamente se limitó, se circunscribió al ámbito francés, valga la redundancia, sino que ya era una corriente independizadora de libertades, de derechos, pues que había trascendido Europa para llegar acá a estas nuevas tierras de América. ¿No es cierto? Tanto así que en 1776 fue la independencia norteamericana, o sea, 3 años antes de la Revolución Francesa, los norteamericanos se liberan del yugo inglés, ¿no? Con las mismas teorías y fundamentos y filosofía de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Esas fueron las banderas o los eslogan que enarbolaron pues los padres de la patria norteamericana, y que coincidentemente pues en América del Sur también estaba lo mismo, ¿no? Después vamos a hablar, alguna vez he traído por acá a un historiador para que nos hable sobre las corrientes independentistas a propósito de los 200 años que vamos a cumplir el 2021, ¿no? Los 200 años de independencia o de emancipación de España. Pero las corrientes libertadoras nacieron de una necesidad, de una globalización de las tantas que han habido en el mundo. Cuando quería pues que todo el mundo, que el mercado peruano se abra, el Callao sea un puerto abierto para todos los imperios, no solamente que España esté gobernando y esté manteniendo prácticamente solo, monopólicamente gobernaba allí. Entonces, repito, un día como hoy, 4 de noviembre de 1780, se inicia la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, que determinó pues una de las tantas fases de las caídas o del... Es que en realidad era bastante complicado la independencia en el Perú, porque mucha gente no sabía de qué se iba a independizar, inclusive los indígenas, los nativos, mejor decían que sabían quién era su amo. A una independencia no sabían si iban a ser los criollos, porque iban a pasar iban a cambiar moncos por rabas, decía pues un antiguo clérigo, ¿no? Del poder de don Fernando al poder de don Simón, que eso pasó finalmente, ¿no? Pero en fin, y estos documentos reveladores de una nueva historia donde está implicada la señora Micaela Bastía, que fue la esposa de Túpac Amaru, es lo que habría descubierto pues, y que nos iba a traer como primicia nuestro amigo el señor Dante Yorgues. Ojalá que pueda asistir, estaba con un problema ahí de tráfico, pero no dudamos pues que si no es hoy, lo vamos a tener prontamente, vamos a insistir con ello. Pero quería, sí, no desaprovechar estos minutos, en todo caso nos quedan unos 7 minutos para compartir con ustedes las preocupaciones que tenemos respecto de el tema de Tía María. Estábamos hablando de los conflictos sociales y tenemos acá cerca de 200 conflictos, si no me equivoco, por lo menos de los que está registrando la Defensoría del Pueblo, y estos conflictos en un momento en que Sudamérica está en verdaderos conflictos, en Ecuador, en Venezuela, que ya para qué vamos a contar, en Colombia misma, ¿no? Que nuevamente la FARC ha regresado a las armas, en Brasil, que al presidente Bolsonaro lo están acusando de haber sido cómplice del asesinato de un concejal, ¿no? Entonces hay una serie de temas pues que nos preocupan a nivel sudamericano, a nivel de región, en la misma México, ya que viéndonos un poco más allá para abrir el tema de Sudamérica, Latinoamérica. El hecho de que el presidente López Obrador
haya tenido que soltar al hijo del capo de la mafia, ¿cómo se llama el capo de México? El Chapo Guzmán. El hijo lo habían detenido porque el hijo también estaba implicado aparentemente, y ha tenido la policía que soltarlo con autorización del presidente de la República, porque tanta era la fortaleza militar que tenían los delincuentes terroristas que doblegaron a las fuerzas armadas del Estado mexicano. Entonces es increíble. Eso está pasando en América Latina. Y si esto está pasando en este momento que tenemos un conflicto todavía no resuelto en el ámbito político, ¿es pertinente soltar Tía María? Si hemos perdido tanto tiempo por no dar la buena proa y que comience a trabajar Tía María como debería trabajar, no a la mala, sino bien, para que todos estemos beneficiados, no solamente los que van a vender, sino los mismos pobladores y todo el Perú en general, porque Tía María es de todos los peruanos. Pero en este momento yo considero de que no es el mejor momento político y que tal vez sería necesario postergarlo para después del 2021. No, ya más de lo que hemos perdido no vamos a perder. Y fundamentalmente no queremos perder vidas, porque acá están jugándose la vida de muchos de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos que viven en Arequipa y que están enfrascados pues en defender, como seguramente tienen razón o derecho, sus tierras. Acá mucho hemos desarrollado el aspecto económico, pero no hemos desarrollado absolutamente nada en salud, en educación y en alimentación. Y la alimentación se sostiene sobre el agro. Ojo, acá tenemos de 107 microclimas que hay en el mundo, 95 hay en el Perú. Podemos sembrar una piedra y va a salir una flor, pero no la aprovechamos. El gobierno no ha desarrollado políticas en el ámbito agrario y hoy tenemos pues que están perdidas las tierras, están abandonadas las tierras, más bien los campesinos están llegando porque quieren vivir bien, vienen a la ciudad o a las ciudades correspondientes a cada región y abandonan, pero queda pendiente, queda un grupo de familias allí, y allí mismo se han detectado pues vetas, ¿no? o minerales que pudieran pues llamándome anteriores, claro. Pero ya son las 4:40, ya no vamos a poderlo atender, lamentablemente vamos a postergar pero creo que ya llegó, está sonando un tiempo. Bueno, antes eso lo dejo ahí también como comentario, y finalmente también decirles, ¿no?, que hay un artículo 66 en la Constitución que debería reformarse, que creo que todos coincidimos en esa reforma de la Constitución, en ese artículo fundamentalmente, donde hagamos propietario del subsuelo a los dueños del suelo, porque con ello acabaríamos, es como los tejanos, ¿no? Los nativos en Texas, hay muchos que son millonarios, indígenas que vienen de los Sioux, etcétera, que son millonarios. ¿Por qué? Porque han sabido, dicen, bueno, ya yo vivo acá, esto es mi reserva indígena, pero vamos a ver cómo es, pues, mitad, este es mi terreno. Ya, ¿tú quieres explotarlo? Lo explotamos. Vamos a medias y pagamos los impuestos correspondientes al Estado. Todos felices. Así, ¿por qué no se hace en el Perú? ¿Qué diferencia hay? ¿Somos marcianos? ¿Somos qué cosa? Acá estamos en el mismo país, en el mismo mundo, y podemos desarrollarlo. Eso me parece que por ahí va también una salida importante para los 200 años de República. Unos avisos ya de último minuto, no casi no, pues el 5 de noviembre, o sea, el día de mañana, a las 8 de la noche va a haber un simulacro de sismo. Y esto lo quiero resaltar antes de terminar este programa, porque el Perú es un país, como ustedes saben, vivimos en una zona altamente sísmica, ¿no?, en el cinturón de fuego que involucra a Japón y otros países del Pacífico, que involucra a Perú, por supuesto, y no esperemos pues estar a última hora sin saber qué hacer. Necesitamos nuestras mochilas. Ya, no tenemos mochila color naranja, no importa, así sea negra, pero tengamos nuestra mochila bien con lo necesario para poder en una emergencia poder subsistir un par de días si es necesario. Pero esa responsabilidad es tarea de todos. Así es el mensaje de Defensa Civil, que creo que es perfecto. La responsabilidad es tarea de todos, porque a mí nadie me va a defender. En el momento que hay un temblor, un sismo, no va a estar lo de Defensa Civil dentro de mi casa para ayudarme a bajar la escalera.
Entonces yo tengo que saber si bajo, si no bajo, dónde voy, dónde me coloco, coordinar con las familias. Y este simulacro va a ser en horas de noche, en la hora nocturna. Hagamos patria, por lo menos en eso. Y finalmente, pues, hoy estamos celebrando el Día del Santo de la Escoba. Hoy es el día de San Martín de Porres, el San Martincito. Entonces, los que somos devotos, y no solamente somos devotos de San Martín por los milagros que nos ha hecho, un santo peruano, sino también el San Martín de Porres fue el año 64, 66, si no me equivoco, 66, en una huelga que hicieron los municipales de la Municipalidad de Lima, y estaban en plena huelga, y pasó la procesión del señor de San Martín de Porres. Y le pidieron a él, junto con, creo que estaba Bedoya de alcalde, y se pusieron de acuerdo, y el santo les hizo el milagro de llegar a un acuerdo, y se encomendaron al santo San Martín de Porres. Desde esa fecha, San Martín de Porres es el santo de los trabajadores municipales, y coincidentemente tiene una escoba. Y por eso, el día 5 de noviembre, que terminó esa huelga, porque al día siguiente, terminó la procesión, decidieron sentarse a conversar los sindicalistas con los dirigentes, con los políticos a cargo de la municipalidad, llegaron a un acuerdo salomónico y sabio para todas las partes, quedaron todos felices, y lo primero que hicieron es sacar nuevamente al santo San Martín de Porres, y lo hicieron patrono de los municipalistas. Y bueno, el que ha trabajado en alguna municipalidad sabe que esto es como un servicio militar, y esto, el que entra ahí, hasta que se muera va a seguir siendo municipalista. Y yo saludo a todos mis amigos y compañeros con que he compartido responsabilidades municipales en diferentes corporaciones municipales, ¿no? Tanto distritales, provinciales, en varios, a nivel, no solamente en Lima, sino en provincias, fundamentalmente a mis amigos de San Miguel, del distrito de San Miguel, que han compartido conmigo y que todavía aún quedan trabajando en la Municipalidad de San Miguel. Sabemos que hay problemas, siempre hay problemas laborales, sabemos que hay a veces incompetencia de algunas autoridades que ingresan sin saber efectivamente qué hacer con el poder, pero todo depende también del trabajo fundamental de cada uno de nosotros. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y acá no hay mal que dure, eso lo repito acá, para el trabajo municipal, porque finalmente el vecino, que somos finalmente todos, estamos apoyados o nos apoyamos no solamente en el alcalde, sino fundamentalmente en cada uno de estos trabajadores. Un gran abrazo para todos ellos, feliz día de la escoba a todos mis amigos municipales a nivel nacional. Y con ustedes, la teleaudiencia de Onda Digital, de Siempre con la Verdad, hasta el próximo lunes a la misma hora, y por el mismo canal, 18.4 de Televisión Digital. Buenas tardes.